Situación preocupante en relación a lo que podría traer COVID-19. En una reciente publicación de este 14 de diciembre de 2022, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, CDC, confirmaría más de 3.500 personas fallecidas por síntomas persistentes de COVID-19, lo que se conoce como Long COVID, síndrome post-COVID o COVID prolongado. ¿Cuáles serían las condiciones que habría llevado a que las personas puedan fallecer por la persistencia de síntomas de COVID-19? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 14 de diciembre de 2022, en donde el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, CDC, habría anunciado y confirmado más de 3.500 personas fallecidas por síndrome post-COVID. Una situación importante en donde el riesgo de complicaciones y sobre todo de mortalidad persistiría una vez superado la enfermedad COVID-19. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta Luis Pacora. Usted podrá acceder a una vía de información donde estaremos compartiendo datos en relación a temas de salud. Bueno, un punto importante a tomar en cuenta es que COVID-19 estaría llevando a una nueva ola de contagios. Para diciembre de 2022, los números de contagios en diversos países ya estarían notificándose y prácticamente muchos países habrían declarado una nueva ola de contagios. Una situación importante a considerar. Si bien es cierto, la enfermedad no causaría todavía el daño o el impacto que tuvo al inicio de la pandemia, como fueron los años 2020 y 2021, es importante tomar en cuenta que muchas personas se van a infectar por COVID-19, no van a desarrollar un cuadro severo, sin embargo, el riesgo de complicaciones e incluso de mortalidad estaría presente una vez superados los síntomas, situación que habría sido confirmada por CDC. En una reciente publicación de este 14 de diciembre de 2022, CDC habría dado una información importante a considerar. Según la publicación, se habría mencionado que Long COVID o COVID prolongado o síndrome post-COVID habría jugado un papel importante en más de 3.500 personas fallecidas en Estados Unidos. Esto lo habría anunciado CDC, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. El recuento es menos del 1% de todas las muertes relacionadas con el coronavirus, pero muestra que es posible morir por síntomas persistentes después de la infección. Según la publicación, se habría mencionado que COVID prolongado o Long COVID habría sido responsable de más de 3.500 personas fallecidas. En un estudio se habría evaluado, sobre todo, los términos de COVID prolongado o post-COVID relacionado a los registros oficiales de defunciones en Estados Unidos. Si bien se descubrió que tales frases se registraron solo en una pequeña proporción, en más de 1 millón de muertes relacionadas con la infección por el coronavirus, los investigadores y otros expertos habrían mencionado que los resultados se sumaron al creciente reconocimiento de cuán graves son los problemas médicos a largo plazo posteriores a COVID-19. No es una de las principales causas de muerte, pero considerando que esta es la primera vez que lo analizamos y que COVID-19 prolongado o post-COVID es una enfermedad sobre la que estamos aprendiendo más día a día, la conclusión principal es que nosotros debemos considerar que alguien pueda fallecer incluso mucho tiempo después de haber superado la enfermedad por COVID-19. Esto lo habría mencionado Farid Ahmad,
científica de salud del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los CDC. Long COVID o COVID prolongado es una constelación compleja de síntomas que pueden durar meses o más y pueden afectar prácticamente a todos los sistemas y órganos. Algunos de los síntomas post-COVID más debilitantes son los problemas respiratorios, los problemas cardíacos, la fatiga extrema, los problemas cognitivos y los problemas neurológicos. Los investigadores habrían observado los certificados de defunción en todos los estados y en Washington, D.C. con fecha de 1 de enero 2020 al 30 de junio 2022. Se habrían encontrado 1.021.487 certificados que incluían el código de diagnóstico COVID-19 como causa de muerte. De ellos, 3.544, es decir, el 0.3%, enumeraron como COVID prolongado o términos como síndrome post-COVID, COVID crónico o COVID de larga distancia o larga data. Datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Esta información revela que el post-COVID o el COVID prolongado o los síntomas persistentes de COVID-19 pueden ser una causa de mortalidad. Y esto es lo que los expertos vienen mencionando sobre el significado de esta nueva ola de contagios. Si bien es cierto, diferentes gobiernos, es decir, países, estarían tomando la decisión de catalogar a esta nueva ola de contagios como más débil o probablemente de menos riesgo, es importante mencionar que muchas personas van a infectarse de COVID-19 y el problema real no va a estar en la enfermedad COVID-19, sino en las consecuencias que puede conllevar, es decir, en el síndrome post-COVID o el COVID prolongado, en donde CDC habría confirmado la mortalidad de más de 3.500 personas en Estados Unidos por síndrome post-COVID. Si bien es cierto, sería el 0.3% de las muertes asociadas a COVID-19, esta cifra podría incrementarse con la nueva ola de contagios que el mundo experimenta. Es por ello importante, y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, que nosotros debemos evitar salir infectados. COVID-19 no es una gripe, COVID-19 deja secuelas, COVID-19 con el síndrome post-COVID igualmente es peligroso y puede causar mortalidad. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación de este 14 de diciembre 2022 en donde el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos habría dado un anuncio importante a tomar en cuenta. Según una publicación de este 14 de diciembre se habría mencionado que alrededor de 3.500 muertes en Estados Unidos por COVID-19 estaban relacionados al long COVID o al COVID prolongado. Es muy importante que, si bien es cierto, representa menos del 1% de las muertes por COVID-19, es importante mencionar que la enfermedad persistente, sobre todo los síntomas una vez superado COVID-19, pueden ser una causa importante de mortalidad. Dentro de lo que habían anunciado los científicos, los principales síntomas que los pacientes presentan con el post-COVID serían síntomas debilitantes como problemas respiratorios, problemas cardíacos, fatiga extrema, problemas cognitivos o neurológicos. Es muy importante mencionar que estas condiciones hoy en día también podrían conllevar a la muerte de un paciente. Con la nueva ola de contagios, los expertos estiman que las complicaciones o sobre todo la persistencia de síntomas como son los del COVID prolongado podrían estar aumentando y con ello aumentar el riesgo de mortalidad. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal, las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto,
un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.